El tema del momento, que también esta es otra, ¿eh? Creo que estamos un poco incluso insensibilizados a los conflictos porque van a modas. Ahora Ucrania y ya no habla nadie. De los talibanes, que fue también el boom, ya no habla nadie. A nadie le importa. De hecho, quiero traer a Mónica Bernabé, que interesantísima mujer. Súper interesante, que ella ha estado ahí siendo mujer con los talibanes. Puede contar muy historias. Pero ya vamos como a modas. Ahora está el tema de Israel, que es un tema que mucha gente lo ha descubierto ahora. Lleva décadas en Lleva 56 años. Claro, desde la creación. Que son años, ¿eh? Claro. Aquí tenemos unas imágenes. Todas estas imágenes son tuyas, ¿eh? Sí, es una foto mía, sí. Un niño palestino. Este es un niño palestino. ¿Esto en qué año más o menos es? Es el año 77 o 78, más o menos. ¿Qué contexto había ahí? Bueno, pues no, el contexto de Oriente Medio era continuo. Yo ahí estuve con todos los bandos, sirios, palestinos. Luego hay una foto, creo que está en los Altos de Golán, en Israel. Sí, sí. Y bueno, pues eso, este es un campo de refugiados palestinos. Esto es el año 74. Eso es en algo que se llamaba Ingelue, donde, por cierto, estuve sacando yo niños debajo de las piedras también, en ese campo. Hubo un ataque israelí, la economía israelí atacaron y una escuela se fue abajo y había como 15 niños, de los cuales hubo muertos, 6 o 7 los sacamos de las piedras. Se repite la historia. De la historia es la misma siempre. Cambian los medios, cambian los métodos, cambian el momento, cambian cambian las cosas, pero el argumento siempre es el mismo. ¿Qué opinas de esto? Ahora, fíjate, claro, mira la mirada del crío, ¿no? Ese crío, pues ahora no sé lo que tendrá, pero ese crío después, claro... es un crío con un arma de asalto. Ya para empezar choca. No choca, porque a esa edad su sueño de los sueños de los críos era poder ser mayores y combatir. Era su sueño. Claro. Y bueno, ese crío después, supongo que después se atacaría a los israelíes y a lo mejor lo mataron o no lo mataron, yo qué sé, ¿no? Yo qué sé. Lo que tienes en la vida esta que haces fotos y te vas y después nunca sabes qué ha pasado con la gente que fotografiaste. Sobre todo una novela que se llama El pintor de batallas, precisamente, ¿no? Pero sí, las más duras, las más... Sí, esta es una buena foto, sí. Esa es una buena foto. ¿Qué opinas de lo que ha pasado? Pero yo no era buen fotógrafo, lo que pasa es que había situaciones... Pues ahora has hecho tú, ¿no? Sí, eso lo hice yo, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay momentos que, claro, por malo que se hace, clac, y la escena era buena. Y la mirada. Tú no puedes pedirle a ese crío que piense como un crío de un colegio de aquí. No puedes pedirle. O sea, su forma de ver el mundo, de verte a ti como europeo, como intruso en su mundo, es distinta, ¿no? Esos ojos... Claro, entonces pretendemos que ese crío se comporte según los cánones de nuestra civilización occidental o europea, ¿no? Claro. Pretendemos que sea demócrata, que sea no sea machista, que no sea violento, pretendemos convencerlo de la bondad de nuestro sistema social, cultural, político y demás. Pero mira la mirada, ese crío no lo convence nadie y la prueba es lo que tiene en la mano. Es una mirada desafiante. Claro. Y luego fíjate que tienes al otro, son como los dos palos, ¿no? Más inocente. Sí. Pero también crecerá y será como... Claro. ¿Qué opinas de lo que ha pasado con el ataque de Hamás? Tú has estado ahí, tú sabes cómo son la gente de ahí, tanto los judíos como los palestinos. Es complejo. Es muy complejo. Después van a decir, Reverte, van a trocear lo que diga y cada uno troceará. Pero van a trocear todo. Cada uno troceará el trocito que le convenga y usará el que le convenga y el que no. Duda. Pero bueno. Eso lo van a hacer igualmente, ¿eh? Pero bueno, hay que decir que ya me da lo mismo a mi edad y en este momento. Pero solo una cosa, simplemente que todo el mundo tiene esto para verlo siempre. Es decir, siempre habrá la prueba de que la conversación son 10 segundos. A ver si consigo. No entrar en un jardín. Yo he estado allí. Y esto sacando niños debajo de las piedras. O sea, que decir que no es... A mí no me lo han contado, Es verdad que hace 30 años que no voy. Eso es cierto, bueno, pero digamos, conozco la base, ¿no? Yo he pasado 21 años en el mundo árabe, casi siempre, todos los años se viajaba allí, todos los años, y conozco muy bien lo que hay en las cabezas. Vamos a ver, quien te diga que tiene claro quién es el bueno y el malo en el conflicto de Israel y los palestinos, se lo han explicado mal. Porque yo, con la edad que tengo, mis lecturas y tal, estoy lleno de contradicciones y perplejo ante muchas cosas. Voy a intentar explicarlo a mi manera, ¿no? Sí, claro. Es evidente que Israel lleva 56 años expoliando brutalmente, machacando, vejando a los palestinos. Los han hecho de sus casas, los han perseguido, los han maltratado. Entonces, y es normal que los palestinos generen un rencor y una desesperación ante esa... O sea, Israel ha tenido una política
de una agresión y de una dureza implacable, por razones que luego hablamos si quieres, y eso ha generado un conflicto enorme y una desesperación en los palestinos. En cuanto a Israel, hay un factor fundamental. Israel es una democracia. Israel es una democracia a la europea. Sus valores son los valores democráticos europeos. Que haya un gobierno de derechas o de izquierdas, que vaya más allá, que haya tal, eso ya, de acuerdo, pero la base de ese país es así. Allí una chica puede llevar minifalda sin que la llamen puta. Allí una mujer no lleva velo si no quiere llevarlo. Allí hay elecciones libres, ahí puedes debatir, hay movimientos antibelicistas israelíes, ¿no? Es decir, aunque a veces sean unos hijos de puta, son nuestros hijos de puta, son de los nuestros. Funcionan según nuestros parámetros, a lo mejor no se pasan en violencia, pero es decir, están en un esquema, digamos, un esquema de democracia a la occidental, a la europea, eso es indiscutible. Mientras que esta mañana he visto en internet a un médico, no imán, médico de Hamás, hablando en la televisión, diciendo cómo hay que pegarle a las mujeres para que no rompan huesos ni les hagan lesiones graves. Está en internet, pueden verlo cualquiera, está ahí, ¿no? Esta mañana ha salido en no sé dónde. Hay que pegarles tal, pero hay que procurar no romperle huesos, porque lesiones graves no, pero pegarles sí, porque conviene que la mujer sepa que el hombre... Eso un médico, no un imán, no un cura, sino un médico, un doctor, diciendo consejos médicos para que las mujeres maltratadas no tengan lesiones graves. Eso en Hamás, hoy en Palestina. Es decir, los palestinos, con toda la razón del mundo, el pueblo palestino en general, han estado luchando para defenderse, para recuperar sus tierras. Yo he estado con ellos, la OLP, Arafat, yo estuve con ellos, ¿no? Pero esa causa, que es absolutamente legítima, ha caído en manos en los últimos tiempos, vía dinero de Irán, de los curas, del turbante y de Dios, Allahu Akbar, que los financian en los grupos Hamás y Hezbollah, que son grupos religiosos fanáticos, que a veces se enfrentan a tiros con los palestinos que no son de Hamás ni de Hezbollah. Estos, como decía Voltaire, cuando tienes a Dios de tu parte, te atreves a cualquier cosa. Y estos tienen a Dios de su parte. Entonces, la crueldad, la barbarie, la manera tan dura con la que actuaron en los kibutz israelíes es muy propia de Hamás. Y Hamás se escuda en la población palestina a la que tiene como rehén. Hamás es el religioso, el fanático que, bueno, no voy a insistir, ya lo acabo de definir. Sí. Y entonces se refugia entre la población palestina. Sabía Hamás lo que iba a ocurrir. Las imágenes, y una cosa muy interesante, las imágenes de los kibutz, de los muertos, que antes de que las censuraran las pudimos ver todos, cómo se ensañan dándole golpes, cómo llevan a la mujer en el coche, Allahu Akbar, escupiéndole al muerto, tal, todo eso, generaron un montón de manifestaciones de apoyo en Europa, de alegría, antes de los bombardeos israelíes de Palestina. Es decir, una población musulmana europea aplaudió con pancartas y banderas y cufillas, aplaudió en las calles la matanza de los kibutz. Le parecían que era de justicia que jamás devolviese a Israel los golpes recibidos. Después ha habido manifestaciones de apoyo a los palestinos por las matanzas de Gaza, indiscutibles matanzas. Pero, insisto, ya el mundo musulmán se sintió, buena parte de él, se sintió alegremente conmovido por los héroes de Hamás que mataron a esos perros asquerosos judíos. Entonces, claro, el asunto es muy complejo, como ves. A mí también me parece complejo. Sí. Es decir, por una parte, tienes israelíes que ejercen una violencia indiscutible, pero también tienes fanáticos, cuando decía el imán iraní, que son los que pagan, beso las manos de los héroes que han matado, tal. Hay un vídeo, hay una imagen que no está en vídeo, que es un palestino, uno de Hamás, diciéndole a sus padres: papás, mirad, he matado a 10 judíos, aquí los tenéis, pues estaréis orgullosos de vuestro hijo. Eso, porque está Dios, ¿comprendes? Allahu Akbar. Claro.
Entonces, claro, todo eso complica mucho. Entonces, a la hora de decir buenos o malos, claro, todos buenos, todos malos, es evidente, la causa está clara, ¿no? Pero los detalles son diferentes. Entonces, claro, yo que tengo la edad que tengo y lecturas y una cultura razonable y he viajado a la zona y conozco tal, tengo contradicciones emocionales, claro, intelectuales con el conflicto ese, ¿no? A veces me cae mejor el israelí y a veces me cae mejor el palestino, según quien esté masacrando al otro, ¿no? Claro. Pero que todos son unos hijos de puta. No digo los palestinos, digo Hamás y Hezbollah y los israelíes agresivos y los colonos ortodoxos que echan a la gente de las casas y los agreden y eso, todos, sin duda. Pero claro, voy a lo de antes. Unos, si no son hijos de puta, son nuestros hijos de puta porque ahí no te ahorcan por ser homosexual en Israel. En el mundo musulmán sí te ahorcan por ser musulmán, por ser homosexual. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, claro, yo no puedo evitar, compartiendo como comparto el horror y el dolor por los palestinos masacrados, no puedo evitar sentirme culturalmente más cerca, ¿no? Más cerca, evidentemente, de un Estado donde eres libre, donde puedes criticar al Estado sin que te ahorquen ni te fusilen y te traen en la cárcel o te maten a palos por no llevar velo, como ha pasado con la chica esta en el metro de Irán. Intento ser claro lo que puedo ser claro. Pero el resto es confuso. Es decir, o sea, no tengo... O sea, no, pero lo que tengo claro es que ni bueno, eso de buenos y malos, quien dice eso no tiene ni idea. No sabe de qué está hablando. Jordi, te lo aseguro, no sabe de qué está hablando. Todos son buenos, todos son malos, y según los momentos de la historia los son. Claro. Sí. Ahora, lo que está claro es que globalmente son 56 años de injusticia con los palestinos, y es normal que la desesperación los lleve a caer en manos de la gente que los maneja. Dices que jamás ya se esperaba esta reacción. Hombre, claro, pero ¿te crees? Jamás sabía que Israel iba a masacrar la franja. Naturalmente, o sea, hay que ser muy idiota para no comprender que jamás lo que esperaba era la reacción. O sea, que quería calentar Oriente Medio. Quiere calentar esa zona. Jamás sabía perfectamente que iban a arrasar Gaza. Es un ataque kamikaze después casi. De la barbaridad, porque fue una barbaridad. Además documentada. Bebés. Una verdadera barbaridad. Una atrocidad. Cruel. Crudelísima, además, ¿no? De un salvajismo, de un fanatismo religioso. Porque, y además decían, Allahu Akbar, con el dedo, Allahu Akbar, ¿no? Sabían que eso podía quedar sin respuesta. Entonces, ¿por qué no querían que evacuaran el norte de Gaza? Porque querían traer a la gente, descubrirlo para que y enseñar. Claro, ellos están encantados. Están todo el día enseñándote niños muertos, para que se horrorice el mundo. Claro. Esto es una cosa que empieza en un núcleo, pero que la idea es que sea global. Que haya un despertar, ¿no? del Entonces, claro, soluciones. Pues, yo no es un asunto mío de la solución. Yo digo lo que veo, lo que sé, lo que siento y lo que mi cabeza me dice, ¿no? Pero soluciones, reverte soluciones. Pues mire usted, no. Yo no es mi trabajo, ni mi inteligencia, ni yo soy capaz de dar soluciones. Sé lo que hay porque lo conozco, lo he visto, lo he vivido, ¿no? Lo he vivido. Pero pregúnteme, bueno, ya ves, te he dicho honradamente lo que creo. Tú has estado ahí. ¿Qué carácter tiene el palestino y el judío de Israel? Tú que has convivido con ellos. El año pasado hablamos de los ucranianos, ¿no? Que me decías que incluso te recordaban un poco ese carácter duro. Sí. ¿Qué carácter tiene el palestino que tú has convivido y el judío de ahí? O sea, los judíos tienen una ventaja, que es que han crecido amenazados, ¿no? Los judíos del principio han crecido allí rodeados de países árabes, han tenido varias guerras con ellos y saben que cualquier debilidad significa desaparición. Porque claro, jamás no quiere una paz, quiere la desaparición. Claro, no quiere dos estados. Claro, Irán, que es el que financia, no quiere una paz, quiere que desaparezca Israel. Entonces, claro, Israel, lo cual ya justifica vamos a su lado, ¿no? Claro, saben que una agresividad, yo conozco los chicos israelíes, incluso los antibelicistas, tienen que hacer la mili, están obligados a ser reservistas y Israel es un estado que vive sobre las armas, ¿no? Y un estado a la defensiva continua porque saben que si baja la guardia los van a machacar. Eso está claro. Entonces, el israelí es duro que ha crecido en la dureza, en el recuerdo de la guerra de los 6 días, del Yom Kippur, de la otra, del holocausto, de los nazis, pueblo perseguido. Entonces, claro, son gente, los sabras, los chicos nacidos allí, los chicos y chicas también son duros de narices, son gente muy dura. Y realmente, y por eso sobreviven. Y los palestinos igual. Son gente despojada de su tierra, hechos a vivir con muy poco, habiendo visto injusticias y barbaridad, esos cristianos de vidas a los tanques, claro. Entonces, claro, los dos son muy duros. Pero hay una diferencia importante.
que es que a la dureza de los palestinos le añádele en la franja religiosa el fanatismo de que Dios lo quiere y voy al paraíso porque ahí tengo situríes que me están esperando cuando muera por Alá. Entonces, claro, la cosa cambia, ahí ya no llega el israelí. Entonces, claro, el proceso, allí donde el alcance del fanatismo del palestino jamasizado o hezbollarizado, iranizado, digamos, es mucho mayor, mucho más duro que el de, aunque en Israel también hay ortodoxos que son una banda de cabrones, esos que van empujando, quitándole las tierras a los palestinos y una agresividad inaudita, y que también se meten con las mujeres israelíes que no llevan el pelo cubierto, que llevan minifalda, también se meten con ellas, ¿no? Ultraortodoxos. Pero eso es una minoría en un estado democrático, mientras que en los palestinos, entonces, claro, los palestinos pueden llegar mucho más lejos, los palestinos fanatizados, quiero decir. Entonces, bueno, pero hay otro problema que para mí es mayor para nosotros que vivimos en Europa, que es que Europa está llena de musulmanes que hay gente estupenda, ¿no? Pero incluso entre gente estupenda hay otros que no lo son. Y hay una cosa que está clara, y se sienten solidarios con los palestinos. Y para ellos todo lo que haga Palestina les parecerá bien siempre, y lo que haga, o casi siempre, y lo que hagan los israelíes les parecerá mal siempre. Y es así. Pero bueno, entonces tenemos también aquí el conflicto, no solamente lo tenemos aquí, y lo hemos visto, ¿no?, otras veces. Y bueno,